En este tiempo vamos a estudiar, hemos ido estudiando en un orden, por así decirlo, cronológico. Hemos estudiado sobre Dios, hemos estudiado sobre la creación, hemos estudiado la divinidad de nuestro Dios, la pluralidad de nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hemos estudiado la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, su forma divina, su forma humana. Y después de esto, ¿qué es lo que Dios creó? ¿Cuál es el siguiente paso, por así decirlo, en ese plan de Dios? Y vamos a hoy estudiar sobre los ángeles, que fueron creados antes que los seres humanos. Entonces, ¿qué sabemos nosotros sobre los ángeles? La verdad es que como cristianos, o la iglesia en general cristiana, sabe muy poco de los ángeles. Y de hecho, hoy día se ven ciertas doctrinas, enseñanzas o inclusive falsa adoración a los ángeles. ¿Qué nos dice la Biblia sobre estos seres? ¿Son personas o no son personas? ¿Para qué fueron creados? ¿Cómo fueron creados? ¿Cuántos nombres de ellos se dan en la Biblia? ¿Qué tipos de ángeles existen? ¿Cuántos tipos de ángeles existen? Vamos a ver en este estudio sobre los ángeles. Vamos a nuestra hojita y el primer punto vamos a hablar sobre los nombres o cómo se mencionan en los diferentes pactos. La existencia de los ángeles, hermanos, es tan cierta y real como la existencia de Dios. Así como decimos que Dios existe, los ángeles también existen. En el nuevo pacto, en el idioma griego, la palabra para ángel es ángelos. Esa es la transliteración, ¿no? Ángelos, se pronuncia ángelos. Y en el hebreo, en el antiguo pacto, es malach. Y en ambos casos, en ambas palabras, significa mensajero. Entonces un ángel es un mensajero. ¿Ok? Número 2. En el antiguo pacto, da mucho testimonio de los ángeles. Aparecen 32 veces descritos en los libros de Moisés llamados la Torá, o la Torah, como quieran decir. En los libros históricos, especialmente en Jueces, Job y los Salmos, nos ayudan a conocer los ángeles buenos y malos. Esa es otra también. Vamos a ver que hay ángeles buenos y ángeles malos. Los escritores del Nuevo Pacto relatan la existencia de ellos. Especialmente, ¿en dónde vemos bastante actividad angelical? ¿En qué libro del Nuevo Pacto? ¿Alguien ha leído? ¿En qué libro del Nuevo Pacto vemos bastante actividad angelical? Apocalipsis, definitivamente, ¿no? Especialmente en el libro de Juan de Apocalipsis, en la que vemos una actividad angelical como nunca antes se había visto. Y por supuesto también el testimonio más fehaciente de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando el Señor empezó su ministerio, primero se bautizó y luego fue llevado por el Espíritu, como dice Mateo capítulo 4, el 1 al 11, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de que el diablo no pudo, dice que vinieron ángeles y le servían al Señor Jesucristo. ¿Sí ven? ¿Ok? Tercer punto. Ahora, los ángeles, muy importante que usted entienda esto, son seres creados. ¿Ok? Antes de la creación del hombre. Fueron creados por Dios y Cristo, como lo dice el Salmo 148, del 2 al 5. Lo vamos a leer en este momento. El Salmo 148, del 2 al 5, dice así: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. ¿Sí ve? Fueron creados. Los ángeles son seres creados. Juan 1, del 1 al 3, muchos no lo sabemos de memoria, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él. Todas las cosas, incluyendo los ángeles, ¿sí? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Entonces, muy claros, son seres creados.
Ahora, fueron creados santos y también ¿cómo? Y buenos. Génesis 1:31 y 2:3 dice que todo lo que Dios creó fue bueno. Y en Génesis 2:3 nos dice que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Cuando ya Moisés relata eso en el capítulo 1:31 y 2:3 de Génesis, ya los ángeles existían. ¿Ok? Entonces todos ellos fueron creados buenos. Punto número 4. Ahora, como son creados, ¿qué no deben de ser los ángeles? No deben ser adorados, correcto. Miren, en la Biblia vemos de un gran siervo de Dios, imagínense, un gran siervo de Dios como el apóstol Juan, que fue llevado en el Espíritu al cielo y vio el día escatológico del Señor, lo que se llama el día del Señor, el día grande y espantoso de Jehová. Y al final, en los capítulos 19 y el capítulo 21, no una vez, sino dos veces, el apóstol Juan se postra ante un ángel, y como dice el versículo ahí lo dice claramente, yo me postré a sus pies para adorarle, fíjense. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Yo soy igual que ti, soy un siervo de Dios. Y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Entonces, como fueron creados, no son dignos de adoración. Mire lo que el apóstol... Ahora, ¿por qué recalco eso? Porque lamentablemente, hermanos queridos, esto de la adoración a los ángeles no es nuevo. Lamentablemente esto viene desde tiempos ancestrales. Y la iglesia de Cristo no escapó de esa trampa o de esa mala costumbre, ¿no? Que ya había. El apóstol Pablo lo advierte a los Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y los dos pasajes de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan se postra a adorar a uno de los ángeles que lo estaba dirigiendo en la revelación del Apocalipsis, valga la redundancia. Entonces, pero hoy en día, hermanos queridos, yo he visto por televisión programas en donde adoran a los ángeles. Mucho cuidado. El cristiano no debe adorar a nadie, como dice ahí claramente el ángel. Adora a Dios. Solamente Dios es objeto de adoración. Nadie más en este universo. Amén. Amén. Ok, número 5. Aunque tienen ciertos privilegios, son creados, por lo tanto son limitados. Fueron creados, ¿para qué fueron creados los ángeles? Para glorificar a Dios, al igual que nosotros los seres humanos, fuimos creados para glorificar a Dios. Los ángeles fueron creados para glorificar a Dios y a Cristo, ya que para Cristo fueron creados, como lo dice Pablo claramente en Colosenses 1:16, un versículo en donde vemos la divinidad y a nuestro Señor Jesucristo como creador también. El 15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, los ángeles fueron creados para glorificar a Dios, glorificar a Cristo. Número 6. Ahora, los ángeles son espíritu. ¿Qué más son los ángeles? Los ángeles son personas, porque poseen los 3 atributos de la personalidad. ¿Cuáles son esos 3 atributos? Inteligencia, sentimientos y voluntad. Vamos a leer Isaías 14, del 12 al 17, dice así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, escúcheme, y que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Ahí claramente vemos que los ángeles, uno de ellos llamado Lucifer, Lucero, ¿sí ven? ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Lucifer es uno de los ángeles nombrados en la Biblia. Y todos sabemos quién es Lucifer. ¿Ok? Vemos que tiene, si ve, inteligencia, sentimiento y voluntad. Porque decidió rebelarse contra Dios, igual que los demás ángeles, llamados ángeles caídos o demonios. ¿Ok? En Ezequiel 28 también habla sobre eso, aunque es una ilustración sobre el rey de Babilonia, si no me falla la memoria, Ezequiel 28. El rey de Tiro. Déjenme ver. O de Tiro. El rey de Tiro. Ahora, pero es una ilustración o una analogía que habla de Satanás. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Se refiere al rey de Tiro realmente? ¿El rey de Tiro estaba en el huerto del Edén? ¿Se refiere a Satanás? Se refiere a Satanás, ¿no? No, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí ves? Entonces fueron creados perfectos, buenos, pero con voluntad. ¿Ok? Y en Hebreos 1.6 también dice así, el autor de los Hebreos, como siempre he dicho, para mí es el apóstol Pablo. Amén. El que fuera irreprensible, bueno, esto es Tito, perdón. Hebreos 1.6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí vemos que tienen sentimiento, tienen personalidad, tienen inteligencia y tienen voluntad. ¿Ok? Número 7. Los ángeles son espíritus, pero tienen capacidad de aparecer ocasionalmente. Tienen esa capacidad de aparecer ocasionalmente. Como vemos, por ejemplo, ¿alguien me da un ejemplo en la escritura que se aparecieron? Cuando María. A María, También a Zacarías. a Zacarías, a Abraham José, también ¿no? aparecieron. Ajá, a Abraham, a los pastores, A Lot. a Lot, exactamente, ¿no? Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Sí ve? Entonces, ahí vemos claramente que ellos son espíritus, como dice la Escritura. Ahora, por regla general, aparecen como varones. Pero, ¿qué pasa? Aparentemente no poseen sexo y no pueden entonces procrear. No pueden procrear. El Señor dice en Mateo 22, 28, 30 que en el cielo ya no va a haber matrimonio, que seremos como los ángeles del cielo que ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, ya no vamos a poder procrearnos cuando ya estos cuerpos sean transformados en el cielo. ¿Ok? No hay procreación. Los ángeles, por lo tanto, no se procrean. Por eso esa mala interpretación de Génesis capítulo 6, de que viendo los hijos de los hombres, que las mujeres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, ¿no? Entonces ellos no son los ángeles, son simplemente los hijos de Dios, aquellos que invocamos el nombre de Dios, como lo dice al final, creo, del capítulo 3 de Génesis. ¿Ok? Número 8. Parece comúnmente aceptado que los ángeles poseen ¿qué? ¿Qué poseen? Alas. ¿Es verdad eso? Siempre nos imaginamos a todos los ángeles, como ustedes ven ahí en la ilustración, con alas, ¿no? Parece comúnmente aceptado de que los ángeles poseen alas. Pero a través de toda la Biblia vemos relatos de ángeles
que sí poseen alas y otros no. Por ejemplo, esos ángeles que fueron a visitar a Abraham con el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tenían figuras humanas, ¿sí ve? Entonces no podemos concluir diciendo que todos los ángeles tengan alas. Puede ser también la descripción de la rapidez en llevar a cabo ¿qué cosa? Las órdenes de Dios. En Isaías capítulo 6 vemos la visión que tuvo Isaías en el templo, y ya vamos a hablar sobre eso cuando hablemos de los diferentes tipos de ángeles. En Daniel 9:21 también vemos que Daniel se le aparece un ángel. ¿Cuál es el ángel que se le apareció a Daniel? 9:21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, ¿sí ven? Volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahora, aquí no dice que tenía alas, Gabriel. ¿Sí ven? Entonces, puede ser que tengan alas como no tengan alas. Y de hecho, hay ángeles que tienen 6 alas. ¿Sabían ustedes eso? ¡Wow! Pero ¿y si dice volando? Dice volando, bueno. No necesariamente. Superman vuela sin alas. Usa capa. Okay. No sabemos, pero ahí no dicen, ¿no? ¿Ok? Entonces, en Apocalipsis 12, 6, 7 también vemos a la actividad angelical, y Hebreos 1, 7 también habla de ello, ¿ok? El número 9. Porque poseen voluntad, su condición puede describirse como inquebrantables e irredimibles. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿No tienen qué? Si tienen pecado, los ángeles caídos pecaron, pero no pueden ser redimidos. Por eso es una de las razones que Satanás nos odia. Ya vamos a hablar más después sobre la persona de Satanás, exclusivamente en un estudio dedicado a ello. Satanás y sus secuaces, los demonios, ¿ok? Entonces, pero ellos son irredimibles. Pecaron y se condenaron para toda la eternidad. En cambio, Dios no les dio ni una oportunidad. El ser humano tiene millones de oportunidades para ser redimido por la sangre de Cristo solamente. Pues el sacrificio de Cristo, ¿por quién fue? Por la humanidad. Por los hombres, por la humanidad, no por los ángeles. Hebreos 2, 14 al 17 dice así. Dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Se dan cuenta? Ahí lo dice claramente el autor a los Hebreos. ¿Ok? Número 10. Los ángeles tienen poder otorgados por Dios y están bajo su control. ¿Y para qué fueron creados los ángeles? Aparte de glorificar a Dios. ¿Qué incluye eso? Servicio, correcto. Los ángeles fueron creados para servir a Dios, para su servicio. ¿Cuáles son los servicios que prestan los ángeles a Dios? Vamos a verlo. Punto A del 10. Dios los usa para detener la maldad humana. Vamos a Génesis 18, 22. ¿Se acuerdan de esa historia? La historia de Lot, ¿no? Los hombres malvados de Sodoma querían acostarse con los ángeles, ¿no? ¿Y qué hicieron los ángeles? Los cegaron, ¿no? Dice Génesis 18, 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, ¿no? Y todos saben la historia. En Génesis 19 aparece ya cuando los ángeles ciegan, ¿no? A estos malos hombres para evitar la maldad de ellos. Versículo 4 del 19. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad,
los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Imagínense, hasta los jovencitos, los hipotes, como dicen ustedes. ¿Sí? Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Sabes lo que significa esa expresión, para que los conozcamos? Para tener intimidad sexual con ellos, con los varones. ¿Ok? Pues no sé otra cosa. En Números 22, ¿saben cuál es la historia? La historia de Balaam. Números 22 al 35, la historia de Balaam. Ustedes saben la historia muy al pie de la letra. ¿Amén? ¿No? El rey de Moab contrata a Balaam para que vaya a maldecir a Israel. Cuando el caballo le habla. Pero, ¿sí? No. La burra le habla, ¿no? Así que, pobrecita la burra, ¿no? Fue más inteligente que Balaam. No, ustedes ya saben la historia, ¿ok? Entonces, Dios usa a los ángeles para detener la maldad humana. Otro de los servicios que prestan los ángeles a Dios y a la humanidad es que Dios los usa para llevar a cabo juicios sobre los humanos, sobre los hombres malos. Segunda de Samuel 24, del 1 al 6. Segunda de Samuel 24, del 1 al 6, dice así. Es cuando David comete uno de sus últimos errores, hacer el censo para ver su poderío militar y no poner su confianza en Dios. Y Dios le dice: escoge, ¿qué quiere? Entonces Dios le manda la peste a través de un ángel. Y dice que todo Jerusalén veía al ángel ahí en el cielo con la espada desenvainada. ¿Sí? O sea, afuera, o sea, listo para atacar. Y hubo una tremenda mortandad. Hasta que David fue, ¿no? Hasta la era de este hombre, ¿cómo era? Déjenme ver. Arauna. Y ahí ofreció sacrificio, y ahí el ángel guardó su espada en su vaina y paró la mortandad por el castigo a David y a Jerusalén. Otro de los servicios que hacen es que también llevan a cabo juicios para castigar a los enemigos de Dios. En Génesis 29 vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Hechos 12:23, ¿saben esa historia de Hechos 12:23? ¿No? Cuando Herodes era aplaudido y era prácticamente ovacionado y hasta venerado o adorado, que es lo mismo, ¿no? Y el pueblo decía: voz de Dios. Y miren lo que le pasó. Hechos 12:23 dice así. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre, cuando habló Herodes. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y no solamente la Biblia dice eso, sino que la historia secular también dice eso. Ahora, la Biblia no dice que él expiró de gusano en ese momento. Después expiró de gusano, pero ahí le vino la enfermedad y después murió. Como ustedes se acuerdan de el dictador de Venezuela, ¿cómo se llamaba este? Chávez, ¿no? Maldigo a Israel desde mis entrañas. Pues ahí Dios le mandó el castigo en sus entrañas y poco a poco se pudrieron sus entrañas, ¿no? Y murió después, ¿ok? Y por último, ¿qué más hacen los ángeles? En algunos casos controlan los elementos de la naturaleza. Usted lo puede ver eso en Apocalipsis 7 y en todo el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. Los ángeles van a tener una actividad, un control sobre la naturaleza cuando Dios derrame su ira durante la gran tribulación. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Sí ven? Etcétera, etcétera, etcétera. Tanto en Apocalipsis 7, pero más en 8 y 9 pueden ver eso que controla. Y hacen otra cosa más que se lo voy a decir al final. ¿Ok? Muy bien. Punto número 11.
Los ángeles son superiores a los hombres, pero inferiores que Dios, por ser creados por Dios. ¿Estamos claros? Salmos 8, del 3 al 5, dice así. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ese es el privilegio que el ser humano tiene. Pero lamentablemente ese privilegio no lo ha honrado con responsabilidad. ¿Ok? Ahora, ¿y los santos? ¿Qué vamos a hacer nosotros los santos con los ángeles que desobedecieron? Los vamos a juzgar. ¿Sí? Los santos glorificados juzgaremos a los ángeles. Miren qué privilegio nos va a dar el Señor. 1 Corintios 6:3. El apóstol Pablo reprende a los hermanos de Corintio porque se estaban en pleitos y en vez de solucionarlo como hermanos, iban a los juzgados del mundo. Y Pablo les dice así, voy a leer desde el 1, 1 Corintios 6. ¿Osa alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro hermano ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿ustedes son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Imagínense, hermano, qué tremendo privilegio. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos. Wow. Sinceramente, Dios nos ha dado mucho, hermano. Mucho. Qué enorme privilegio. Amén. Número 12. Podemos ver cierta clasificación en los ángeles. ¿Ok? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Ah? El arca del pacto que estaba dentro del lugar santísimo. ¿Ok? Pero sobre el arca del pacto que había, ¿cómo se llamaba esto? No. ¿Cómo se llamaba todo esto? La tapa. ¿Cómo se llamaba la tapa? Propiciatorio. Y sobre el propiciatorio estaban dos figuras de querubines con sus alas extendidas que tocaban una a otra. Y aquí atrás también habían figuras de querubines con sus alas extendidas. Y un querubín tocaba la pared del lado derecho, con la otra ala tocaba al otro querubín y el otro querubín tocaba la pared con el lado izquierdo. Ahora, ¿por qué Dios hizo colocar querubines ahí? Vamos a ver los diferentes tipos de ángeles. Primero tenemos los querub, en hebreo, que es querubín. Parecen ser ángeles de la más alta clase o categorías, creados con gran belleza e indescriptible poder. Son los ángeles más poderosos. Su propósito y actividad principal es proclamar, escúcheme bien, y proteger la presencia gloriosa de Dios. Allá en Génesis 3:24, ¿qué vemos? Dios puso ángeles en la entrada. ¿Qué puso? ¿Ángeles o querubines? Querubines. Puso querubines con espada revolviente de fuego para proteger el Edén, el árbol de la vida. ¿Sí ven? En Éxodo 25, Dios le ordena a Moisés construir el arca y sobre el arca una tapa llamada propiciatorio y sobre la tapa llamada propiciatorio dos querubines. Ahora, ¿en dónde el sumo sacerdote derramaba la sangre en el día de expiación? Aquí en medio de los dos querubines, así en esta forma. Y ahí en medio de los dos querubines se manifestaba la gloria Shekinah de Dios, la gloria de Dios en forma de columna de humo. Y que subía inclusive hasta el cielo. ¿Ok? En Ezequiel 1 vemos también eso, vemos también en Ezequiel 41, en Hebreos 9:5, que los querubines son protectores
del trono, la presencia gloriosa de Dios. Ahora, ¿conocen algún querubín? El diablo, Xiomarita, correcto. Satanás. Muchos creen que Satanás tiene una figura horrible. Satanás, como ya leímos en Ezequiel 28, fue el ángel más bello de la creación de Dios. Mírenlo ahí. Ok, bueno, esa es una ilustración nomás, no es Satanás, ok. Pero no es ese, como ya voy a mostrar, ese personaje rojo con cachos y etcétera. Ok. Ahora, los querubines, cuando usted vaya al libro de Apocalipsis, usted va a ver que los querubines están alrededor del trono de Dios. Es como, por ejemplo, cuando el presidente de una nación sale en cadena nacional por alguna razón, ¿quiénes aparecen con él? ¿Los guardaespaldas? ¿Servicio secreto? Los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada y yo que sé qué otra fuerza habrá terrestres, ¿entienden? Y sus ministros. ¿Sí ven? Esa es la élite, eso es lo más cercano al presidente, sus consejeros, todo eso. Entonces los querubines, por así decirlo, hacen esa función, son los que están más cerca del trono de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a ver a otro tipo de ángeles que aparecen en Isaías capítulo 6. Venga conmigo a Isaías capítulo 6. La visión de Isaías cuando es llamado por el Señor. Isaías 6, ¿lo tienen? Dice así, voy a leer desde el 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Escuche bien, serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, la gloria de Dios. Entonces dije, ay de mí, dijo Isaías, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Ok? Y bueno, el versículo 8 es el llamado, y es lo que el Señor también hoy en día está diciendo. Después oí la voz del Señor que decía, la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Ok? Ahí por nosotros, si está hablando Dios, dice. ¿Ok? Entonces respondió Isaías, dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Ok? Entonces los serafines, vamos a ver esta clase de ángeles. Los serafines o serafín es palabra hebrea que significan los que arden. ¿Sí? Llevan a cabo una especie de sacerdocio para Dios y están asociados a la gloria de Dios y tienen 6 alas. ¿Ok? En la Biblia no da ningún nombre de algún serafín. En querubín sí ya vimos, Lucifer era un querubín. Ahora, siguiente tipo de ángel. Arcángel. Oh, no, perdón, me salté uno. Zoé. ¿Qué ven ahí, hermanos? Hasta les veo cara de asustados a algunos. ¿Ah? 4 cabezas. 4 cabezas, ¿ok? De buey, hombre, león y águila, con ala extendida. ¿En dónde se ve eso? Apocalipsis, eso, mi querido Brian. Apocalipsis, ¿sí? Ahí se ve, Apocalipsis 4, se ven esos seres vivientes. En Ezequiel también, ¿verdad? En Ezequiel también, pero parece que los de Ezequiel son un poquito diferentes. Pero la Biblia dice seres vivientes, que en el idioma griego es una sola palabra de 3 letras, zoe. De ahí viene la palabra zoológico, o en inglés es zoo.
¿Y qué significa Zoo? Viene del griego zoe, que es seres vivientes. Entonces, cuando usted va al zoológico, va a ver seres vivientes, ¿no? ¿Estamos? Entonces, vamos a ver estos seres vivientes, ¿sí? O zoe. Son muy parecidos a los de Ezequiel 1, Carlitos. Pero las diferencias son notables, ¿no? Aunque también se asemejan a los serafines por sus 6 alas. Vemos su adoración a Dios en los capítulos 4, 5, 7 y 19 de Apocalipsis. Y dan testimonio de la adoración a Dios por los hombres redimidos en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y también los seres vivientes, los zoe, dirigen los juicios de Dios durante la gran tribulación. Capítulo 6 y capítulo 15 vemos los 4 primeros sellos son manifestados por cada uno de los seres vivientes. Mire, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6. Vi cuando el Cordero, o sea Jesucristo, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, ¿sí ven? Decir como voz de trueno, ven y mira. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí a la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. ¿Sí ve? Están ellos ahí dirigiendo los juicios de Dios durante la gran tribulación y también en el capítulo 15 de Apocalipsis. ¿Ok? Muy bien, tenemos ahora a los arcángeles. ¿Ok? ¿Quién es ese? Miguel. Michael, Micael. ¿Ok? ¿Qué significa Miguel? O Michael. ¿Ah? Dice que es el gran príncipe que está por los cielos de su pueblo. No sé cuánto. ¿Qué significa Miguel? ¿Yo cuántas veces lo he dicho? A ver. ¿Quién como tú? Como Dios. Mika moja elin Adonai. ¿Quién como Dios nuestro Señor? Miguel o Micael, el nombre en hebreo, significa ¿quién como Dios? Recuerde, todo nombre que termina en él está implícito el nombre de Dios, porque él es el núcleo de uno de los nombres de Dios. Como ya lo vimos en el estudio número 9 sobre los nombres de Dios. El Elohim, el Shaddai, el León, el Olam, el Roe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, Micael, Samuel, Gabriel, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a ver los arcángeles. Y el único nombre que se da de los arcángeles es Miguel. ¿Ok? El único que se nombra en el antiguo pacto y en el nuevo pacto es Miguel. ¿Quién como Dios? Parece ser que Miguel es el líder militar de esa categoría. Pues es considerado el príncipe de la nación de Israel. ¿No? Miren lo que... Vamos al libro de Daniel. Capítulo 10. Versículo 13. Dice así. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Ok? Y en el versículo 21, miren, de Daniel 10, dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y dice claramente que Miguel es el príncipe de la nación de Israel. O sea, Miguel es el príncipe protector de la nación de Israel. Muy bien, entonces ustedes ven aquí también lo que vimos hace un momento. La función de los ángeles. Proteger a los santos de la maldad de los hombres. ¿Estamos? Amén. Ahora, en Judas, versículo 9 dice así. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Ok? Así que ahí vemos claramente que de los arcángeles se da solo un nombre, que es Miguel. Y por último, por así decirlo, los de un poquito más baja categoría, son los ángeles.
Esta ilustración que ¿a qué corresponde? Al papá de Juan. ¿Cómo se llama el papá de Juan? ¿Cuál Juan, por cierto? ¿Juan Rodríguez? No. Zacarías. ¿Ah? Zacarías. Sí, Juan el Bautista, Zacarías, correcto. Cuando Zacarías le tocó el turno de ofrecer el incienso, recuerden, mire, aquí está me gustó esta ilustración porque el rostro de Zacarías así fue sorprendido. Y aquí estaba, detrás de esto está el lugar santísimo y usted ve los querubines aquí están con las manos extendidas, acá están sus alas extendidas y detrás de ese velo está el lugar santísimo, no donde está el arca. Entonces, ¿ahí quién se le apareció a Zacarías? El ángel Gabriel. Entonces, vemos aquí, por última clasificación, los ángeles. El único nombrado es Gabriel, que significa el poderoso de Dios. Como también se lo conoce a Dios como el Gibor, el poderoso de Dios. El Shaddai, el todopoderoso. Pero Gabriel significa el poderoso de Dios. ¿Okay? Parece ser que es el enviado especial de Dios en sus planes de reino, revelación e interpretar sus planes. Como vemos en Lucas, como vemos en Daniel también, que se le aparece a Daniel. Vamos a Daniel 8, del 15 al 22 dice así: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Si ve, toman apariencia humana los ángeles. ¿Se dan cuenta? Y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. ¿Sí ve? Vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Sí ve? Interpreta los planes de Dios. La visión que has visto es para el tiempo del fin. ¿Ok? Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Escúcheme bien, al fin de la ira. ¿Cuándo será eso? La gran tribulación es el derramamiento de los juicios de la ira de Dios sobre esta humanidad incrédula y rebelde. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos ahí claramente. Y en 9:21 también aparece el nombre de Gabriel. Aún estaba yo hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué hora vino? A las 3 de la tarde, a la hora novena del día. ¿Sí ve? Es la hora exacta en que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dijo: consumado es, y expiró. ¿Coincidencias? No, todo está, como siempre le he enseñado, todo el antiguo pacto apunta a una sola persona: Cristo, Cristo, Cristo. ¿Ok? Entonces vemos todas las diferentes categorías. Muy bien, y por último, hermanos queridos, ¿usted ha escuchado acerca del ángel de la guarda? ¿Cuántos de ustedes no han escuchado nunca sobre el ángel de la guarda? Alcen la mano los que nunca han escuchado sobre el ángel de la guarda. Todos ustedes han escuchado. ¿Y qué es el ángel de la guarda? Usted tiene un angelito que lo cuida todos los días. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿de dónde se inventaron eso? ¿Ah? Tradiciones, hermano, y mi pueblo perece por falta de conocimiento. La Biblia no dice que todos tengamos un ángel de la guarda personal. ¿Pero qué dice entonces la Biblia? La Biblia dice por el contrario: usted no tiene un ángel, hermano. Tengo el Todopoderoso. Tiene un ejército de ángeles. Aquellos, como ya leímos ahorita en Hebreos 1:14, aquellos que han de heredar la salvación, son ministradores y servidores de nosotros. ¿Ok? Por el contrario, la Biblia afirma que tenemos muchos ángeles que velan por nosotros. Salmo 91:11, que ese es el pasaje que Satanás usó incompleto para atentar a nuestro Señor Jesucristo ahí en el desierto, ¿no? Miren lo que dice 91:11. Dice así: pues a sus ángeles, no dice ángel de la guarda, ángeles plural,
mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En 2 de Reyes 6, 14, 17, ¿alguien sabe esa historia? Había guerra entre Israel y Siria. Y resulta que el rey de Siria, con sus consejeros, allá en Siria, en su cuarto de reunión, en el cuarto de conferencias, planeaba emboscadas para Israel. Pero nunca le caía ni un israelita por ahí. Entonces el rey de Siria, molesto, dice: aquí hay un traidor entre ustedes que le avisa al rey de Israel todos mis planes. Entonces uno dice: no, mi rey, lo que pasa es que Israel tiene al profeta Eliseo y él sabe todo lo que tú dices aquí en secreto. Dios se lo revela y se lo dice al rey de Israel. Pues tráigame a ese Eliseo, lo quiero aquí. Entonces mandó un ejército, imagínense, por un solo hombre. ¿Y dónde está Eliseo? Está en Dotán, mi señor. Pues allá mandó un ejército a ese pueblito llamado Dotán, una pequeña ciudad. Y que al amanecer, el criado de Eliseo dice que vio el ejército sirio ahí rodeando la ciudad y se atemorizó en gran manera y le dijo a Eliseo: Señor, ¿qué hacemos? Mira, hay un ejército que va a atacarnos. Entonces Eliseo oró al Señor para que su criado, posiblemente Giesi, abriera los ojos y que viera que atrás del ejército de los sirios había un ejército mucho más grande con carros de fuego que eran ángeles, ¿no? Y simplemente esos ángeles, Eliseo oró y todo el ejército de Siria quedó cegado a la voz, a la orden de Eliseo. Eliseo le dijo: aquí no está el que ustedes buscan. Vamos, yo los voy a llevar donde están. Y siguieron, pero como sonámbulos, por así decirlo, a Eliseo. Y Eliseo los lleva directamente a Samaria, ¿no? En donde cuando ya Eliseo les hace abrir los ojos, estaban rodeados por todo el ejército de Israel, sin sus armas. Entonces el rey de Samaria dice: ¿qué hago con ellos? Mi señor le dice a Eliseo: ¿los mato? No. ¿Tú matarías a los cautivos? No. Dales de comer y dales de beber y despídelos a su señor. Y así hicieron. Se fueron, no hubo ni un muerto, todos regresaron. Y por mucho tiempo, dice la Escritura, que nunca más los sirios volvieron a hacer incursiones a Israel. ¿Sí ven? Entonces vemos que no tenemos un ángel de la guarda. Tenemos muchos ángeles, como también dice el autor de los Hebreos, capítulo 1, mire, versículo 14. ¿No son todos estos espíritus ministradores, servidores, enviados para servicio a quién? A favor de los que serán herederos de la salvación. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos queridos, si ve la importancia de conocer sobre los ángeles, Hebreos 1:14. Los ángeles fueron creados para servir, para glorificar a Dios. Y también a nosotros, increíblemente, aunque son más poderosos que nosotros, ¿ok? Pero también fueron creados para servirnos. Y como le dijo el ángel a Juan: yo soy consiervo tuyo, yo también soy siervo como tú. Y ahí está el mensaje, valga la redundancia. Cada uno de nosotros, los herederos de la salvación, somos ángeles, somos mensajeros. Y de hecho, si usted lee Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el Señor le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Este siervo que está aquí delante de ustedes. Yo soy el enviado de Dios. ¿Para qué? Para ministrar su palabra. En ese aspecto.
Los siervos de Dios somos sus ángeles ministradores a los que han de heredar la salvación. Y mi deber, como el ángel principal de esta congregación, como el mensajero principal, es darles la palabra de Dios, guiarlos siempre en la voluntad de Dios para que, como dice ahí, adoren a Dios. Pero también cada uno de ustedes es un mensajero, es un ángel enviado con autoridad ¿a qué? Predicar su palabra. A predicar su palabra hasta lo último de la tierra. Eso es su misión como mensajero de Dios. ¿Lo está cumpliendo? Esperamos en el Señor que sean llenados todos vosotros de su Santo Espíritu para que cumplan su misión de mensajero. Dios me los bendiga ricamente.